Muy bien, buen día a todos. Hoy voy a compartir sobre Jan Hus, porque, hubieron muchos mártires cuando se dio la reforma y antes de la reforma, pero me llamó mucho la atención él mientras estaba leyendo sobre algunos personajes que no tuvieran que ver con una época contemporánea, sino un poco más antiguos. Y decidí hablar sobre él porque, bueno, aunque hay varias similitudes con los otros dos que hemos estudiado, también hay diferencias que me gustaría recalcar y ver cómo pues también hubieron distintos tipos de persecuciones o de martirios, y no todos se relacionaron con violencia, aunque ciertamente este hombre va a morir por su fe. Y vale la pena ahondar un poco sobre él. Jan Hus, yo sé que en español le hablan, su nombre se pronuncia como Juan Hus, o en inglés John Hus, pero ese es su nombre verdadero o el equivalente en checo, porque él hablaba checo, y él nació en el territorio que ahorita se conoce como la República Checa, pero en su época no era la República Checa, sino era el Reino de Bohemia. Entonces, aquí tengo un mapa que quisiera compartir rápidamente con ustedes y es importante siempre hacer el contexto histórico, incluso geográfico, para entender qué tan diferente era esa época, aunque hay muchas ideas, incluso costumbres de la época de la Edad Media que continúan ahorita y a veces ni siquiera somos tan conscientes de ello. Pero Jan Hus nace en esta región, Bohemia, que está aquí en medio de Europa. Esta es Europa, y esta parte es Europa Central. Y les va a llamar la atención quizás en este mapa la existencia de este territorio que se llama el Sacro Imperio Romano. En la época no existía Alemania, en la época tampoco existía Italia, no existía muchos países que ahorita conocemos. Existía esto que se llamaba el Sacro Imperio Romano. Quizás confunda la palabra romano, pensando que todavía existía el Imperio Romano. Realmente no, el Imperio Romano ya había caído tiempo atrás, pero esta, digamos, entidad política afirmaba ser la heredera del Imperio Romano, más que nada en el sentido espiritual, porque ellos pues tenían como la religión principal el catolicismo, lo promovían y querían extenderlo a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, este imperio era más que nada una formalidad. Había un emperador, pero todos los territorios que conformaban este imperio eran muy independientes, tenían sus propios reyes, sus propias costumbres y también sus propios, digamos, sistemas legales. Entonces había diferencias, y Bohemia tenía su propio rey, el rey de Bohemia, con sus leyes y sus, digamos, territorios y jurisdicción. Entonces, el emperador más que nada era un representante de todos ellos que defendían la fe católica y que querían influir a nivel internacional a través de la fe católica. Había otros reinos que también eran católicos, pero no pertenecían al Sacro Imperio Romano. Entonces, ellos querían defender como el legado que había dejado el Imperio Romano anteriormente, pero que ya había desaparecido. Y pues había sido casi su extensión tan grande, pero pues desapareció, y solo, digamos, ellos aquí en Europa Central afirmaban defender ese legado, pero no era lo que fue el Imperio Romano en su época. Entonces, en este contexto nace Hus, y sí quisiera que pues también eh, desmitificáramos ciertas ideas sobre la Edad Media. Yo sé que la Edad Media se llama la edad del oscurantismo, donde había, pues, se cataloga como una edad con mucha ignorancia. Y la verdad, sí hay cierta verdad en eso, pero también hay cosas que hay que reconocer sobre la Edad Media. De hecho,
Jan Hus, el reino de Bohemia se va a modernizar mucho en esa época. Se va a fundar una universidad, la gran universidad más importante, que es la Universidad de Praga. Él no nació en Praga, que es la capital, ¿verdad? Era la capital de ese reino y ahorita es la capital de la República Checa, pero se va a fundar la Universidad de Praga y él va a estudiar ahí. Y en esa época, en la Edad Media, es cuando se fundan Oxford, Cambridge, muchas universidades en Francia, en Alemania, que son muy prestigiosas y eran centros de generación de conocimiento que alcanzaba a una élite, es verdad, no a todos. La gran mayoría de la población eran campesinos y vivían sí vivían en mucha ignorancia y la mayoría no sabía ni siquiera escribir, no sabían leer. Pero había toda una élite que era muy culta y había mucho progreso dentro de esta élite. Y es algo que se heredó más adelante. Entonces, Jan Hus, él de hecho va a ser parte de esa élite, va a ser muy educado y como todo buen, digamos, habitante de Europa Central, hablaba varios idiomas y muchos hablan muchos idiomas aquí en Europa Central en la época y en la actualidad. Y Jan Hus, bueno, nace en este contexto donde sí, la mayoría de la gente era común explicar todos los fenómenos naturales por medio de influencias, digamos, espirituales. Eran muy supersticiosos, muy místicos, veían demonios y ángeles en todas partes y todo lo explicaban por medio de la influencia que generaban los demonios y los ángeles y cómo, digamos, estaban en disputa constante. Entonces, era parte de la manera de pensar que a lo mejor a nosotros o a la sociedad actual, más bien diría a la sociedad actual, le cuesta mucho trabajo entender, pero en la época era muy normal. Y Jan Hus era parte de ese pensamiento. Claro que hay diferencias en cada territorio. Y pues bueno, también es una sociedad que estaba acostumbrada a pensar en términos de jerarquías sociales. Había jerarquías sociales que las consideraban naturales. Entonces existía los reyes, la nobleza, los que le llamaban los señores feudales, que eran los dueños de las tierras, y ellos creían que a ellos les correspondía digamos, ese papel. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dictado. Entonces, espiritualizaban, digamos, esta jerarquía social, existía la iglesia que también tenía su rol y bueno, era algo que Dios había establecido y el resto de la población, que eran digamos, la gran mayoría, que casi todos eran campesinos, pues ellos ocupaban el último lugar de la jerarquía y era una jerarquía que ellos veían natural, pero que había dictado Dios así, que así debía establecerse. Entonces, estas jerarquías no se podían romper y Jan Hus era parte de ese pensamiento y así veían su teología y así consideraba a la iglesia como institución. Entonces, incluso dentro de la iglesia había un pensamiento aristocrático o jerárquico donde había niveles, digamos, de eclesiásticos. Los sacerdotes eran pues ahora sí que los del nivel más bajo y luego venían obispos, arzobispos, y estos eran como parte de una aristocracia, la clase noble, los más ricos, los de arriba, los más influyentes. Entonces, la sociedad de la Edad Media pensaba en esos términos jerárquicos, era parte de. Ahorita no, porque ahorita lo que se busca es la igualdad, pero en la época era algo que ni siquiera pasaba. Bueno, de hecho, sí hay algunos que ya comenzaban a hablar sobre igualdad, pero era una minoría, perdón. Entonces, pero la gran mayoría no. Y con la vida de Jan Hus, de hecho, es Jan Hus, o Jan Hus más bien, porque en checo sí se pronuncia la U. Jan Hus, él nace en 1369, como ya dije, en el reino de Bohemia. Para los años más o menos de 1390, él, pues es la época de estudio para él. Ahora, solo una anotación antes de continuar con sus estudios. No es muy claro si fue en el 69 o en otros años el nacimiento de Jan Hus. Hay de hecho disputa porque no hay esos registros, hay diferencias en los registros, es algo muy curioso. Pero más o menos alrededor de esos años nació. Se menciona mucho el 69. Para los 90, Jan Hus, él inicia sus estudios de teología, de filosofía, se va a volver, era muy estudioso y se va a volver maestro de la Universidad de Praga. Él va a viajar a Praga
y habitar ahí, porque él nació en otro pueblo que aquí puse, creo, el pueblo de Husinek, y en Praga él se desarrolla. Es una ciudad que en la actualidad es muy importante en Europa Central. En la época lo era la tercera ciudad más importante en términos de cultura, de avance, y también en términos de la importancia religiosa que tenía para Europa. Entonces, él viaja a Praga, ahí vive, ahí estudia, ahí se desarrolla profesionalmente, pero él es bien curioso porque él en sus memorias que hay y las biografías que se han hecho sobre él menciona mucho que durante sus años de adolescencia, él fue muy dado a las fiestas y a los juegos. Le encantaba jugar mucho, digamos, en las tabernas, y perdía el tiempo de esa manera en los juegos que existían en la época. Y digamos que él veía mucho esa vida de adolescente, de joven, con mucho pesar, porque él pues estaba entregado completamente a la diversión y a lo que más le gustaba era eso. Cuando entra ya a estudiar formalmente teología es que cambia su pensamiento mucho. Y, eh, y ya formado como todo un sacerdote, de hecho en 1401 es cuando digamos, le dan la formalidad, ya puede ejercer su papel como sacerdote. Ya es otro Jan Hus, ya tiene una mentalidad muy distinta. Y él es bien curioso porque los que han escrito biografías sobre Jan Hus menciona que él, desde que estaba siendo formado en teología, él hablaba mucho sobre su compromiso con la verdad. Y esto es algo que la va a caracterizar durante toda su vida. Él siempre se comprometió a buscar y enseñar la verdad. Incluso ya desde esos primeros años en sus estudios, él decía que él prefería morir. Si era necesario morir por la verdad, él prefería eso. Todo por mantener la verdad, por enseñarla, por defenderla. Entonces, y eso es lo que le va a caracterizar, es un principio que él mantuvo durante su vida. En 1402, él va a iniciar, digamos, porque antes estuvo enseñando en otra iglesia, pero en 1402 va a empezar a enseñar en esta iglesia que se llama la iglesia de Belén en Praga. Y lo interesante de él es que él se vuelve muy popular, muy, muy popular. ¿Por qué se vuelve muy popular? Porque él comenzó a hacer, y esto nos va a ayudar a entender cómo la Iglesia Católica sí tenía mucha influencia, ya estaba la Inquisición, digamos, desarrollándose, pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica tenía total control sobre la población, total control sobre las almas, porque Jan Hus, él va a comenzar a predicar en checo, algo que no era algo normal, no era común. Las misas se oficiaban en latín, pero él lo comenzó a hacer en checo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta y dijo, de nada sirve hablar en latín si la gente no conoce lo que se está predicando. Entonces, él comenzó a hablar en checo, por eso su iglesia se abarrotaba, se volvió muy, muy popular en Praga, precisamente por eso que él decidió hacer distinto. Realmente le preocupaban las almas de las personas. Y él va a comenzar poco a poco digamos, a darse cuenta, a contradecir, a oponerse a ciertas ideas fundamentales sobre la teología cristiana que se dio cuenta que estaban erradas, digamos, mal interpretadas dentro de la institución de la Iglesia Católica. Y él poco comienza a desarrollar un pensamiento disidente y se radicaliza. Quienes le ayudaron mucho, las figuras más influyentes dentro de su pensamiento fue otro hombre que había vivido un poco antes que él, de Inglaterra, que es John Wycliffe, y él se opuso a la Iglesia Católica, más que nada porque la Iglesia Católica para entonces ya había desarrollado muchas doctrinas muy equivocadas, muy erradas. Y John Wycliffe ataca la inmoralidad de la Iglesia, de la institución, y de hecho sus libros van a ser considerados como herejías y los queman. Y esos libros que digamos, quedaban, fueron los que influyeron a Jan Hus.
y también Agustín de Hipona, que era uno de los padres, que era considerado padres fundadores del catolicismo, y de ahí es donde va a venir una serie de ideas que de hecho nosotros vamos a simpatizar con esas ideas, vamos a encontrar muy interesantes. Porque, bueno, Jan Hus, yo diría incluso que Agustín de Hipona, y esto lo sostienen otros historiadores, porque la mayoría ven a John Wycliffe que era no era, vaya, no es considerado un reformador, pero sí un pre-reformador, como una figura antes de la reforma, lo ven como el que tuvo mayor influencia sobre Hus. Yo creo que no fue él tanto, fue más Agustín de Hipona. Y Jan Hus, pues, va a recurrir mucho a sus escritos, pero de hecho, incluso Jan Hus mantuvo como fuentes primarias, obviamente la Biblia, pero incluso textos que eran considerados importantes dentro de la Iglesia Católica, muchos textos, y que de ahí él va a comenzar a contradecir las mismas doctrinas de la Iglesia Católica. Es algo bien interesante, que es dentro de la institución que se va dando ese resquebrajamiento, digamos, de pensamiento, y él era una figura que lo encarnó completamente. Entonces, él se va a dar cuenta, por ejemplo, que era algo muy evidente, en la época, la iglesia en Praga, la institución católica, tenía una red, por ejemplo, una red de servicios sexuales. Ellos tenían prostitutas y las vendían y las compraban y las intercambiaban. Entonces, él se dio cuenta que la mayoría de los sacerdotes o de los ministros acudían a estos servicios y ellos prácticamente mantenían esa como trata de personas y era algo muy perverso. Entonces, él va a condenar eso. Y la otra cuestión que se va a volver muy importante para él es lo de las indulgencias. Ya estaban las indulgencias, se vendían las indulgencias, pero esto lo va a llevar a él darse cuenta, comparando la enseñanza de las indulgencias con la Biblia y con otros textos, que las indulgencias no tenían ningún sustento y que al contrario era un método de explotación social. Y Jan Hus, él, a partir digamos, como ese rompimiento que va a haber de paradigma sobre las indulgencias, se da cuenta que la salvación es más compleja de lo que él había creído y cómo él había sido enseñado, porque hay que entender a la iglesia en la época, tenía ciertos fundamentos y bueno, ellos basados en ciertos textos que eran mal interpretados, pero tenían los textos para pensar de esa manera. La iglesia católica en la época, ellos pensaban que Dios les había dado digamos, el monopolio sobre la verdad y lo que la iglesia enseñara, eso tenía que ser respetado porque era palabra de Dios. Y la manera en que interpretaban la Biblia y todos los decretos que ellos llegaron digamos, aplicar, a diseñar, todos esos decretos eclesiásticos era palabra de Dios, porque ellos creían realmente que así había sido, la iglesia había sido, digamos, equipada, designada. Entonces, lo creían firmemente. Pero Jan Hus se da cuenta que, bueno, ese es un error muy, muy grave, porque se dio cuenta que la doctrina de la salvación no, no tenía ningún sustento el que enseñaban la Iglesia Católica. Ellos decían solo a través de la Iglesia se puede salvar, cumpliendo los sacramentos, haciendo buenas obras y obviamente comprando indulgencias. Todo eso que te remite a que es el hombre el que se salva a sí mismo, es el hombre, en el hombre reside la decisión de salvarse. Y Jan Hus va a desarrollar una doctrina que me sorprendió, yo no conocía, realmente conocía muy poco de Jan Hus. Y Jan Hus, él en sus escritos, él escribió muchos libros y uno de sus libros más importantes que se llama Sobre la Iglesia, él escribe sobre la salvación incluso y dice, la salvación proviene de Dios y es una salvación dada exclusivamente a sus elegidos. Él desde esa época ya empieza a hablar sobre la predestinación o la salvación que reside en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Y esto lo saca precisamente de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona era uno de los que predicaba sobre la predestinación, la elección de Dios.
Entonces, Jan Hus se aferra firmemente a esa verdad, la promueve mucho, y esto está atacando obviamente todo el pensamiento católico sobre las indulgencias, específicamente sobre las indulgencias. Y también su concepción sobre la iglesia es algo muy, muy, muy interesante, porque Jan Hus, él dice, eh, aquí hay algo así, digamos, uno podría pensar, bueno, pareciera que está defendiendo la jerarquía católica. Bueno, sí, porque él siempre fue sacerdote y va a morir siendo como católico, y nunca pensó como en una especie de cisma, en una división eclesiástica. Nunca pensó en esos términos, pero él dijo, claro, la iglesia enseña que uno hay que obedecer a la iglesia, los dictados de la iglesia, que no hay que salirse de la iglesia. Incluso él estaba de acuerdo con eso, y que era la iglesia la que te nutría, la que te acobijaba, la que, digamos, velaba por ti espiritualmente. Y él decía, y es posible incluso obedecer a la iglesia siempre y cuando que esta iglesia viva conforme a los principios de Dios, obedezca la palabra de Dios. Ahí yo no tengo ningún problema con que se obedezca a la iglesia o sus dictados, pero si la iglesia mantiene una doble vida, una doble moral de lo que está predicando, él apoyaba la rebelión, y él decía, hay que salirse digamos, de esos, como podríamos decirle, principios, o de esas enseñanzas falsas, y hay que cuestionar, hay que criticar, y hay que irnos a la verdad. Entonces, pareciera que hasta cierto punto él decía, manténganse en la iglesia, pero si la iglesia, si los líderes religiosos no son honestos, no viven conforme a la palabra de Dios, hay que cuestionar, hay que criticar. Y con esto él estaba atacando la infalibilidad del Papa. Él no creía que el Papa fuera infalible, él creía que se equivocaba, que era pecador. Entonces, todas estas ideas eran muy radicales en la época, muy, muy, muy radicales, pero en vez de, digamos, perder popularidad, ganaban más popularidad, porque la gente se interesó en eso y quería conocer sobre la palabra de Dios. No conocían realmente. Las Biblias estaban escritas en latín, y las pocas que estaban escritas en otros idiomas era solamente para la iglesia, para los estudiosos de la palabra de Dios, como Jan Hus. Entonces, estas ideas, pues, fueron tan radicales que llevó al deterioro en la relación con la Iglesia Católica. Más o menos en 1408, 1410, ya incluso la Iglesia envía espías a su congregación para ir tomando nota de cada cosa que estaba él diciendo, y pues identificar las herejías que creía la Iglesia Católica que él estaba predicando. Pero a mí me llamó mucho la atención que él tenía una convicción muy firme sobre la elección de Dios. E incluso él decía, Dios incluso deja que en la iglesia crezca tanto el trigo como la cizaña, la mala hierba, y así lo permite. Pero en su momento Dios va a separar a unos de los otros, porque Él tiene a sus elegidos que ha salvado desde antes de la fundación del mundo. Hay muchas predicaciones sobre eso. Entonces, que en la época ya se estuviera predicando sobre ello, se me hace realmente algo muy revolucionario en términos de las ideas, digamos, bíblicas que él estaba ya manejando. Pero la iglesia lo espía, toma nota, y eso es muy importante, porque la iglesia católica, algo que tenía en la época era, si iba a emprender un juicio en contra de alguien por herejía, tomaban nota de todo lo archivaban, toda la evidencia la tenían que recopilar para hacer el juicio. Y incluso Jan Hus va a perder más adelante va a perder su puesto como sacerdote en Praga, y en 1414 se va a iniciar un concilio, el concilio de Constanza. Constanza está ahorita en Alemania. Y este concilio prácticamente estaba orientado a juzgarlo. Lo engañan a él, de hecho. El emperador del Sacro Imperio Romano le pide que vaya al concilio, que no le iba a pasar nada, que lo iban a proteger, pero ya llegando a Constanza, lo apresan y lo meten a la cárcel. Digamos, estaba como en detención preventiva. Pero Jan Hus, yo sé que
Hay muchas historias, o realmente no sé cómo a veces conciban lo que ocurría con la Inquisición en la época, pero realmente cuando se iba, había toda una serie de protocolos y de leyes que regían a aquellos que eran juzgados o que eran acusados de herejía. Cuando eres acusado de herejía, tenías ciertos derechos. De hecho, a Jan Hus se le respetaron esos derechos. No fue torturado, no fue maltratado, solo por cierto tiempo estuvo en un calabozo en ciertas condiciones malas condiciones. Pero realmente no se le torturó, no sufrió eso. ¿Por qué? Porque el derecho de la Iglesia Católica, que era el derecho canónico, seguía todo un proceso, un protocolo, y se le respetaba al que era acusado aún por herejía, aunque ya la iglesia, lo que se le llama el debido proceso, pero ya la iglesia sí tenía como, digamos, pena de muerte a los herejes, y tenían que morir en la hoguera, quemados. Entonces, ese era como, digamos, el destino final. Y pero la Iglesia Católica, este concilio de Constanza, ellos se llevaron casi todo un año en juzgarlo, en ir buscando, digamos, evidencia, discusiones, comparando todo lo que él había dicho. Incluso lo citaron muchas veces, le dieron su derecho de réplica. No tenía derecho a un abogado porque cuando se trataba de herejía no se les daba ese derecho, solo a los que eran acusados de herejes. Y pues eso era algo que marcaba la ley canónica. Entonces, él no tuvo un abogado, pero sí se le dio consejo, el consejo legal. Y el juicio fue muy civilizado en casi todo. O sea, realmente Jan Hus, él solo defendió la verdad, y él lo que le pedían era que, bueno, que reconociera sus herejías, que todo lo que enseñaba era herejía, y se le iba a dar, se le iba a librar de la muerte, pero iba a permanecer como, digamos, preso de por vida, una cadena perpetua. Entonces, él no quiso, y él se mantuvo firme, y él dijo, es que las herejías no son las que yo enseño, son las que ustedes enseñan. Y él dijo, si es necesario que vaya yo a la muerte y me quemen, yo no tengo ningún problema con eso. Y él se comprometió a la verdad. Él siempre buscó la verdad ante todas las cosas. Y el concilio al final, pues lo que era obvio, porque tenían mucha evidencia sobre todo lo que él enseñó, llegó a esa conclusión. Hay que condenarlo. Y lo condenaron. Lo van a llevar fuera de la ciudad de Constanza, lo van a quemar. Y hay muchos, digamos, testimonios alrededor de Jan Hus de cómo murió. La verdad es que es algo muy confuso. Algunos dicen que murió gritando de dolor, obviamente, por las llamas, pero otros dicen que estaba cantando, estaba alabando a Dios. Y otros incluso dicen que él, mientras lo iban a quemar y mientras estaba sufriendo, él anunció que en 100 años vendría otro como él a revolucionar a la iglesia y que se levantaría. Y pues muchos apuntan a que después de 100 años se levantó Lutero, y muchos creen que Jan Hus profetizó sobre Lutero. De hecho, Lutero va a descubrir las enseñanzas de Jan Hus, y él, como siendo un monje, o sea, todavía estaba en su proceso, digamos, de transformación y de revolución de ideas. Él se da cuenta que Jan Hus había sido condenado injustamente porque muchas de sus enseñanzas habían sido bíblicas. Entonces, el martirio de Jan Hus va a ser uno de los elementos que al Martín Lutero lo van a llevar a cuestionar los decretos, los mandatos, los concilios de la Iglesia Católica. Pero sí, no hay que pensar que la Iglesia lo maltrató, lo torturó. Ellos llegaron a esa conclusión porque era lo obvio, lo lógico, se encontraban evidencia. Y si dentro de sus paradigmas y sus engaños y sus malas interpretaciones, ellos pensaban que predicaba una herejía, lo cual ahorita si lo vemos, muchas de las cosas que predicaba eran bíblicas. Entonces, esta es la vida de Jan Hus. De hecho, Jan Hus también tuvo mucha influencia en un movimiento, yo no sé si han conocido este movimiento que se llama los moravos. Los moravos era toda una iglesia que nació en Europa Central, ahí mismo en el reino de Bohemia.
y ellos se volvieron uno de los más grandes misioneros a nivel mundial, más o menos por el siglo XVI, XVII, cuando ya se había descubierto, bueno, cuando los europeos habían descubierto América. Y ellos llegaron a Estados Unidos, América Latina, y eran misioneros que tuvieron influencia a nivel global también. A Asia llegaron, y los moravos, ellos tenían como uno de sus grandes líderes y como padres de la iglesia morava a Jan Hus y a todas sus enseñanzas y su ejemplo como martirio que él sufrió. E incluso los moravos es algo muy curioso porque hay muchos testimonios de piratas y de otras personas que viajaban con los moravos que cuando había tormentas en el mar Atlántico muy fuertes, hablaba mucho de los moravos que ellos se alegraban, cantaban a Dios, cantaban alabanzas, porque ellos querían predicar y querían ser misioneros y predicaban en todo momento, y aún incluso dentro de los mismos barcos, a la tripulación. Entonces, y para los moravos, Jan Hus era un ejemplo de un hombre que se comprometió a la verdad y que predicaba a pesar pues digamos, de las mentiras que existían en la época y de la influencia que tenía la misma Iglesia Católica. Y esto sería todo sobre Jan Hus. Muchas gracias, David. Gracias, David. Muy honorable la vida y el testimonio y el martirio del hermano Jan Hus, que bueno, es una de las biografías que a mí más me ha impactado hablando de persecución y martirio, ¿no? Bien. Pues es importante, queridos hermanos, a ver, nada más déjenme regresarme de aquí. Ahí estoy. Es muy importante recapitular cuál es la característica en particular de la que estamos hablando. Son personas que por causa de una vida justa son perseguidos. No hablamos de persecución simplemente por establecer algo, sino que está de por medio un testimonio, toda una vida justa, que a eso se le puede agregar formular enseñanzas que contravienen las ideas de otros, como vemos en el caso de Juan Hus, de Jan Hus, y algunos otros o algunas otras circunstancias adicionales, como lo pudiéramos ir estudiando en otros diferentes casos. Sin embargo, en todos los casos coincidimos en que la característica destacable es su vida ejemplar. Entonces, hasta aquí quisiera recapitular que estamos hablando de, en realidad, 7 características. Y esta octava, pues es, digamos que, son los efectos de vivir así, con las 7 características de las que habló nuestro Señor Jesucristo, de quienes están llamados a representar a Dios. Los humildes, los que se han arrepentido y los efectos de su arrepentimiento les causan aflicción. En el proceso de su arrepentimiento, los mansos, apacibles, los que anhelan practicar la justicia, es decir, los discípulos de la justicia, los que tienen en su corazón hambre y sed de Dios, a eso me refiero, es decir, anhelan practicar la justicia bíblica, los compasivos, los de limpio corazón, es decir, fieles a Dios, y los pacificadores. Lo podríamos establecer así, 7 características de los que habló nuestro Señor Jesucristo, y por causa de ser así, ejemplares,
este es el octavo punto del que estamos hablando, por causa de vivir así como ellos son, comienzan a ser perseguidos, por vivir una vida ejemplar. Cuando me refiero a ejemplares bíblicamente, amados hermanos, porque ponen en práctica los principios de Dios, por su vida justa, por causa de su vida justa, que nunca van a negar, y eso significa no negar a Cristo. Por causa de su vida ejemplar que aprendieron de las enseñanzas de Cristo, a las que nunca le darán la espalda, son perseguidos. Y otra vez, a esas 7 características les llamamos una vida ejemplar. Incluso por ser discípulos de la justicia, tener hambre y sed de justicia, ya estamos hablando de personas que van orientadas a vivir una vida justa bíblicamente, es decir, desde la perspectiva de Dios. Y esto les trae como consecuencia persecución. Ya hemos puesto ejemplos contemporáneos de persecución, creo que no hay duda en ese sentido. Si alguien está viendo por primera vez estas conferencias, mucho les recomendamos que vean las grabaciones de las anteriores para que entiendan todo el contexto de la enseñanza. Dios ha elegido personas para que le representen en la tierra y ha tomado sus vidas para transformarlas, para que sean, como dice la enseñanza de Mateo 5 al 7, sal de la tierra, luz del mundo, es decir, en medio de una sociedad que está poco a poco descomponiéndose, vamos, en medio de la tendencia tan grande a la descomposición social, Dios levanta hombres y mujeres ejemplares con un testimonio digno de ser imitado. Para que sean luz del mundo, es decir, en medio de actitudes, acciones y reacciones tan oscuras en nuestro tiempo, Dios levanta hombres y mujeres con una vida que resplandece, que hace brillar la luz de la verdad, que hace brillar la luz de la justicia. Y no es otra cosa que personas que están poniendo en práctica en su vida personal, en su familia, en su profesión, en cualquiera de las etapas en las que van, desde la etapa de estudiantes hasta la etapa de practicantes o mejor dicho, vivir la profesión, pues, cualesquiera que sea esa profesión, son personas que no van a renunciar a sus principios, que no van a renunciar a las enseñanzas de Cristo con tal de avanzar propósitos simplemente terrenales. Ellos van a poner en primer lugar, este tipo de personas, la verdad, las enseñanzas de Cristo. Se van a aferrar a esos principios. Los van a defender en el sentido de soportar cualquier persecución o cualquier pérdida. Incluso como lo estamos viendo en algunos casos en la historia de la iglesia cristiana, hasta perder la vida. ¿Sí? Hasta perder la vida misma, si fuera necesario, con tal de refrendar los principios, las verdades de Cristo que han aprendido. Ya hemos dicho que no todos los tipos de persecución implican violencia, martirio y o muerte. Ya lo hemos dicho. También hemos dicho que los perseguidos finalmente sí estarían dispuestos a sufrir lo que sea por Cristo. Es de este tipo de personas que sí están dispuestos a perder lo que sea o a sufrir lo que sea con tal de dejar en alto el estandarte de la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Son personas perseguidas no simplemente por establecer la verdad, por decirla, no solo por publicar una enseñanza. Estas son circunstancias adicionales. Son principalmente perseguidos por causa de ser como son,
por causa de su vida justa, por humildes, por mansos o apacibles, por darle la espalda a la inmundicia y al pecado, por amar la justicia y desearla, por ser compasivos y practicar la compasión con los demás, por ser fieles a Dios con un corazón limpio, rechazando todo tipo de idolatría, y por buscar la paz y promoverla sin importar el precio. En otras palabras, por causa de su vida justa. ¿Sí? Por practicar de forma permanente, por aferrarse a esas 7 características. En el punto 8 decimos, como en el resumen de las 7 características, por vivir así, son perseguidos. Y hay diferentes tipos de persecución. Hay otras que solo implican opresión, escarnio, simples pérdidas terrenales, calumnias, etc. Esto es lo que hemos estado enseñando a lo largo de las últimas semanas. Y bueno, es importante saber que hay otros ejemplos muy interesantes también en la Biblia. Por ejemplo, Moisés. No recuerdo si lo mencioné anteriormente, pero vale la pena que volteemos a ver que él escogió ser perseguido con el pueblo de Dios. Imagínense, si nos pudiéramos poner un momentito en la posición de Moisés. Moisés era un hombre hebreo, ¿no? Nació de una mujer hebrea, ¿sí? Podemos decir en el plano de la historia, pues era judío, o sea, posteriormente se les llamó judíos. Era un judío, era un hebreo, Moisés. Y como hebreo, comenzó un periodo de persecución muy fuerte, el pueblo de los hebreos viviendo en Egipto. Los egipcios los empezaron a perseguir, ustedes saben, los esclavizaron, los empezaron a maltratar y empezaron a obligarlos a realizar trabajos forzosos. Y para debilitarlos y que nunca se sublevaran, en algún momento se tomó la decisión por parte del faraón, o sea, de un edicto de mandar matar a todos los varones que nacieran, o sea, debilitando la nación hacia el futuro. La mamá de Moisés decidió esconderlo. No había que hacer porque todo bebé que nacía, pues prácticamente era asesinado. Entonces decidió esconderlo y le salió bien. Ya saben, en enviarlo en una pequeña balsa por el río y que llegara a las manos de la hija del faraón que pues estaba por ahí dándose un baño en el río, como lo recordamos de la historia. La hija del faraón, vio al bebé, le gustó mucho el bebé, lo vio muy hermoso, se apropió de ese bebé y prácticamente lo adoptó como hijo suyo. Pero contrató a una mujer que lo pudiera amamantar y ayudarle en la crianza, y pues normalmente hacían eso con mujeres que eran esclavas o criadas, y entonces mandó traer una mujer hebrea porque ella sabía que él era un hebreo, ese niño, ese bebé. Entonces, pues ocultándolo del faraón, lo crió como si fuera un egipcio, pero lo estuvo criando una mujer hebrea. Por lo tanto, Moisés creció con los principios de los hebreos, con las enseñanzas de Dios. Cuando llegó una edad en la que, pues, él era como un príncipe egipcio, reconocido como un príncipe egipcio, tenía poder como egipcio, pero tenía en su corazón sembrados los principios de la verdad del pueblo de Dios, pues fue una disyuntiva muy interesante. O sea, si pudiéramos ponernos en sus zapatos, si él elegía ser hebreo como tal a esa edad, pues no iba a ser otra cosa que un esclavo, como todos los hebreos, en el mejor de los casos, porque quizá también lo podrían haber matado. Pero si él elegía ser egipcio, iba a ser un príncipe que iba a tener poder y que iba a tener a sus pies a muchos sirvientes. Era hijo de la hija del faraón, imagínense. ¿Alguien puede leer, por favor, de ustedes, de quienes están aquí conectados, o acá los que están en casa conmigo? Hebreos 11:25, por favor.
Aproxímate un poquito, por favor, para que lo leas, Caleb. Hebreos 11:25. Sí. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Gracias. Sí, en el contexto nos dice por la fe. Moisés, cuando era un recién nacido, bueno, la fe de su madre, fue escondido por sus padres durante 3 meses. El versículo 23, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, como hace un momento leía Caleb, con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del mundo, del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe también salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el renacimiento y el rociamiento, de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Estamos viendo entonces que al dar el paso de fe Moisés, pues comenzaron a desencadenarse, a liberarse, digamos, una serie de acciones por parte de Dios de liberación para el pueblo y de bendición para ese pueblo, por la fe de un hombre como Moisés. Por su fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, incluso hubo una mujer prostituta de aquel otro pueblo que creyó, ¿no? Por su fe, no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías, etcétera. Pero en particular enfocando a Moisés, él escogió ser perseguido con el pueblo de Dios antes que gozar de esa libertad del pecado a la que tenía derecho lejos de Dios. ¡Wow! Ahí están aspectos fundamentales de la vida de las personas que se caracterizan por haber sido escogidos por Dios para representarle en la tierra. El apóstol Santiago, en Santiago 5:10, nos dice que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia la vida de los profetas, que fueron perseguidos por serle útiles a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, por ejemplo, en Mateo 10:22, que por causa de su nombre seríamos aborrecidos, los creyentes. Eso implica persecución. En Mateo 10:39 también nos advirtió que el que se enfocara más en su propia vida con egoísmo, la perdería en la eternidad. Pero el que estuviera dispuesto a perderla por causa de Cristo, la encontraría en la eternidad. En Mateo 19:29, que cualquiera que haya dejado lo terrenal o que lo haya perdido en sus persecuciones, obviamente en las persecuciones se pierde mucho terrenalmente. Cualquiera que haya perdido casas o dejado casas, familia, tierra, bienes, por causa del reino de Dios, por causa de Cristo, recibiría 100 veces más bendiciones de Dios relativas a estas, pero al final heredaría la vida eterna. El apóstol Pablo también nos dijo en Filipenses 1:29 que a nosotros, a los creyentes,
se nos había concedido no solo creer en Cristo, eso es una concesión de Dios, vamos, un don de Dios, la fe, no solo el haber creído, pero también sufrir por Cristo. Filipenses 1:29. Este tipo de aspectos en los que vale la pena reflexionar nos dan una orientación de la forma de vida que llevan las personas que Dios ha elegido para representarle en la tierra. Son personas que no serán perseguidas o que no serán, digamos, señaladas, difamadas o calumniadas, oprimidas o escarnecidas por ser deshonestos, por mentir, por nefastos, por excéntricos, por pusilánimes, por entrometidos, no, etcétera. No serán perseguidos por este tipo de causas. No serán difamados con causas así. No serán aborrecidos por el mundo, por chismosos, por presuntuosos, por imprudentes. No. Serían aborrecidos por cierta clase de personas en el mundo a las que afectan con su vida ejemplar, a las que incomodan con su vida ejemplar. Este tipo de personas que aún desea permanecer en su oscuridad, que no le gusta ser expuesto en la luz, su forma de vida no le gustaría que sea expuesta en la luz de este tipo de personas ejemplares. Personas que con su ejemplo son luz del mundo, son sal de la tierra. Voy a cerrar los comentarios del día de hoy con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice el apóstol Pedro: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, como si no supieran que eso podría pasar. A ver, que no les sorprenda. Decidiste entrar por la puerta estrecha para seguir por el camino angosto. Que no te sorprenda que el mundo te haga sentir más estrecho. Que no te sorprenda que el mundo te persiga. Que no te sorprenda el que algunos traten de calumniarte o difamarte. Que no te sorprenda que algunos traten de oprimirte. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Acuérdense de los apóstoles, que se sintieron dichosos, casi querían celebrar como con fiesta, porque fueron azotados por causa del nombre de Cristo. No lo podían creer. Había un entusiasmo enorme en ellos, porque fueron tomados en cuenta como discípulos de Cristo, dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. ¡Wow! Alégrense, dice Pedro, como alguien que lo vivió. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, porque así, si hoy se alegran como representantes de Dios en la tierra cuando sufren cualquier persecución, si hoy se alegran, ¿cuánto más se alegrarán? ¿Cuán inmensa será la alegría cuando se revele la gloria de Cristo en su segunda venida? Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Jesús, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Son evidencias de que ustedes han nacido de nuevo. Son evidencias de que Dios puso
su mirada en ti. Son evidencias de que Dios te eligió para representarle en la tierra. Son evidencias de que la luz de Dios brilla en ti. Son evidencias de que Dios te ha hecho ser la sal de la tierra, que causa una diferencia en cualquier círculo o esfera en este mundo de tus relaciones. Una evidencia de que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Que ninguno tenga que sufrir por hacer lo malo, o por practicar lo malo, por asesino, por ladrón, por delincuente, ni siquiera por entrometido, ni siquiera por torpeza, ni siquiera por incompetencia, por nefasto, por imprudencia. Que nadie sufra por eso. Por el contrario, que se pueda ver su humildad, su aflicción, su vida afligida por el arrepentimiento, su mansedumbre, la práctica de la justicia, la compasión, la fidelidad a Dios con el corazón limpio, la paz de Dios y la promoción de la misma en todo momento y entre todas las personas. ¿Qué se puede ver en otras palabras? Esa vida ejemplar, la vida justa, que se vea, que se note. Y entonces sí, si alguien sufre por esa vida ejemplar, dice el apóstol Pedro, es decir, por ser cristiano, versículo 16, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar, por ser portador del nombre de Cristo. Porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pero este tema del versículo 17 en adelante lo voy a platicar con mayor detalle dentro de 2 domingos, ya que la siguiente semana hay una reunión especial de agradecimiento a Dios por el 2021. Así pues, dice el apóstol Pedro, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Pero esta parte de es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios, lo vamos a explicar con mayor detalle a partir de la siguiente semana. Hasta aquí quisiera que nos quedemos como conclusión de la enseñanza del día de hoy, de lo que estuvimos platicando con David sobre Jan Hus y lo que, bueno, un ejemplo a seguir de persecución, pero persecución con violencia y muerte, martirio tremendo. Pero hasta aquí vale la pena enfocarnos en si sufrimos. Pero si sufrimos en verdad por ser ejemplares, y no estoy diciendo que seamos infalibles o que seamos perfectos, por ningún motivo, no habrá en la vida terrenal una persona, exceptuando a Cristo, que viva una vida perfecta. No habrá nadie. Todos vamos siendo poco a poco transformados, santificados, por la obra de Cristo y por su Espíritu de gracia, vamos siendo transformados. Y esto es gracia, esto es obra de Dios, hasta el día de la redención, y todavía en aquel día nos faltará un poco que Cristo Jesús completará. Lo que nos falte, Cristo Jesús lo completará, o ya lo ha completado, mejor dicho, en la cruz del Calvario. Pero si alguien sufre por luchar, por esforzarse día con día, por ser ejemplar, si alguien sufre porque es discípulo de la justicia, si alguien sufre porque es humilde, si alguien sufre porque es compasivo, si alguien sufre porque es pacificador, si alguien sufre por vivir o por ser cristiano, por vivir una vida cristiana o por ser cristiano, como dice el apóstol Pedro, que no se avergüence. No es algo para avergonzarse, no, créanme. Es algo para decir, gloria a tu nombre, Señor. Que alabe a Dios, porque es portador de Cristo, porque tuvo la dicha
de ser tomado en cuenta para sufrir persecución por causa del nombre de Cristo. Aunque la persecución no sea ni de martirio, ni de violencia, ni de muerte, también es un tipo de persecución. Claro está, hermanos. Si algunos hermanos nuestros en la historia de la iglesia sufrieron martirio, violencia y muerte, y lo soportaron dando gloria a Dios, y lo soportaron alabando a Dios como Juan Jos, ¿cuánto más nosotros podemos soportar una crítica, una pérdida terrenal simplemente, una calumnia o una difamación por causa del nombre de Cristo, alabando a Dios? Padre Santo, te doy gracias por tus enseñanzas que le dan sentido y nos muestran el rumbo a seguir para nuestra vida. Gracias, Señor, por los ejemplos que podemos ver también en la historia. Danos de tu gracia para fortalecer los principios en nuestra mente y corazón, comprenderlos con mayor profundidad y llevarlos a la práctica, de manera que en verdad seamos dignos de ser señalados por cualquier persona que pretende permanecer en la oscuridad a causa de tu luz que brilla en nosotros. Haznos dignos, Señor, con tu poder y con tu gracia, con tu verdad y con tus principios. Haznos dignos de ser representantes tuyos en la tierra. Levanta, Señor, y fortalece a una generación piadosa que te honre, que muestre el camino, que muestre la vida ejemplar a la sociedad.